Los niños pueden pasar, ya estaban desesperados. Bienvenidos, qué bueno que estás aquí, que decidiste venir, porque yo sé que no quieres perder lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Y eso me da mucho gusto porque son tiempos difíciles, son tiempos que tenemos que estar más atentos. Ahorita mi hermanita Rosy les va a dar una palabra que el Señor le dio y está algo regular, tremenda, ¿verdad? Y regular me refiero a no que sea regular, sino que está dura, está muy confrontadora. Dura pero segura. Dura pero segura. Y yo creo que nos tiene que hacer esto reflexionar en qué estamos haciendo, a dónde estamos dirigiéndonos, qué es lo que va a haber en un futuro, qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, cómo tenemos que tomar las cosas de Dios. Y hablábamos de principios la semana pasada. Un principio es algo que tiene que ser establecido siempre en nuestra vida y además practicarlo, ¿verdad? Porque es un principio, porque tenemos que basar nuestra vida en esos principios. ¿Por qué, amados? Porque tiene que ser bien establecido, tienen que ser bien establecidos esos principios bíblicos, en este caso, para que podamos funcionar regularmente cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener en mente día a día nuestra vida, tener en cuenta nuestra vida para agradarle a Dios. Cada día, ese es un principio, el agradarle a Dios, ¿verdad? Porque no solo debemos de agradarle cuando según nosotros nos portamos bien, ¿verdad? O no debemos de agradarle solamente, y esto lo acabamos de sentir todos, ¿verdad? Cuando tiembla, ¿verdad? Ay, Diosito, ahora sí me porto bien, pero ya que pare. Señor, guárdame. ¿Verdad? Estaba en el terremoto por ahí del 54, me parece. Y dice mi mamá que estaban con sus hermanas, estaban, no sé si en su casa o dónde, pero una de ellas se hincó en ese terremoto y empezó: ¡ay, Padre nuestro que estás en el cielo! Y retiemble tu centro la tierra, el sonoro rugir del cañón. Se perdió totalmente, ¿verdad? Se perdió. Entonces, no queremos perdernos, ¿verdad? Ni solamente en ese tiempo de angustia, que fueron segundos, ¿verdad? Porque ni un minuto fue. En esos tiempos de angustia clamamos a Dios y decimos: ya nos vamos a portar bien, ¿verdad? Yo escuchaba alguna vez cuando mi papá estaba internado, que tenía el derrame cerebral y me tocó cuidarlo esa noche aquí en la 72, que estaba una señora con su hija y la hija estaba ahí desconsolada. ¡Ay, Señor, Diosito, Diosito, Diosito! Ahora sí, si tú lo levantas yo me porto bien. Pues pórtate bien siempre, ¿verdad? Pórtate bien siempre. Me refiero a portarnos bien, agradarle, hacer su voluntad, ¿verdad? O también a veces nos portamos bien o hacemos su voluntad cuando Él ya hizo algo por nosotros, ¿verdad? Cuando nos ayudó. Y después de que Él nos ayudó y resolvió las cosas, dejamos de actuar bien y por ende de agradarle, porque luego se nos olvida, ¿verdad? Eso está muy triste. Entonces, surge una pregunta para todos, amados, y esto, si estás anotando, anota, porque es importante que nos estemos cuestionando día con día estos puntos, seas joven, seas anciano, seas niño, seas lo que sea. ¿Cómo puedo agradar a Dios de una forma veraz? ¿Cómo le puedo agradar de una forma veraz? ¿Será que nuestras buenas obras le agradan? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Será por eso que cuando decidimos agradarle en esta vía de las obras, fallamos en no ser esas obras continuas? O sea que hacemos buenas obras, pero las cortamos y dejamos de hacer esas buenas obras, ¿verdad? No son continuas. Y solo esas obras se tornan pasajeras. Entonces, amado, para poder agradar a Dios,
debemos conocerle primero, ¿verdad? Y conocerle es buscarle, saber qué es Él de esencia. Hay muchas formas de que tú puedas conocer a Dios y yo, ¿verdad? Pero el mejor modo de conocerle, ¿qué es, amado? ¿Qué tú me puedes decir o qué puedes externar y me puedas decir fehacientemente, este es el mejor modo de conocer a Dios? ¿Cuál sería para ti? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la mejor forma de conocerle? La oración. Esa es una muy buena. Estudiar su palabra. ¿Cómo? Estudiar su palabra. Estudiar su palabra. Las obras tienen que venir con la fe acompañada porque dice la palabra que la fe no sería fe si no tuviera buenas obras, ¿verdad? Dice, por ahí así dice, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Por medio de su palabra es la mejor forma, porque todo lo que sigue después que dijeron, eso viene después, ¿verdad? Tiene que ser un fruto, ¿verdad? Su palabra como principio de autoridad en tu vida y en la mía. Nosotros tenemos que apuntalar la palabra en nuestra vida para que no caiga. En el terremoto del 85, me acuerdo, yo estaba trabajando en frente del Monumento a la Revolución y en toda esa área se derrumbaron muchos edificios. Uno de ellos es el donde yo estaba. Entonces me acuerdo que muchos tenían, y decían los constructores, arquitectos, que tenían que apuntalar los edificios para que no se vinieran abajo otra vez. Y empezaron a sacar normas nuevas de construcción para la Ciudad de México, etc. Entonces, esa forma de apuntalar es la Biblia en tu vida. Y de esa forma, créeme, que si la apuntalas bien y la practicas, no va a caer. Repite conmigo, que la palabra de Dios nos dirija verdaderamente en cada aspecto de nuestra vida. Amén. ¿Estás convencido de eso? Pues tiene que regir la palabra de Dios en tu vida y en la mía, ¿verdad? No nada más decir de aquí para allá, en tu vida, tiene que regir en la mía primero que ustedes, ¿verdad? Entonces, amado, el primer principio que vimos la semana pasada, para los que no asistieron, el primer principio que tenemos es la Biblia, ¿verdad? Como un principio de apuntalar nuestra vida, como un principio de realidad en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando tú vinculas la Biblia a tu vida? Cuando apuntalas tu vida con la Biblia y cuando la haces parte esencial de tu vida, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con tu vida? Tu vida va a ser desvinculada completamente a la tradición y a las palabras de hombre. Así es. Te vas a dar cuenta inmediatamente cuando alguien quiere envolverte o cuando alguien quiere decirte, o las influencias o los dardos del enemigo que veíamos en la mañana en la clase, quieren venir a quitar tu vida de Dios. Van a decir, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque tengo la Biblia que aquí dice que eso no es cierto. Veíamos ayer los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Después de escuchaban la prédica, llegaban a casa y estudiaban la palabra si era cierto. Exacto. A ver si es cierto. Constataban, daban fe, ¿verdad? De que lo que estaba diciendo Pablo era cierto, ¿verdad? Por eso Gálatas 1:6, vamos para allá. Gálatas 1:6 nos dice: se solicita técnico en acetatos. Los acetatos, ¿no? Me acuerdo de los acetatos. ¿Quién va a poner los acetatos? ¿Verdad? Y salen los plastiquitos esos en las letras. Gálatas 1:6. Y fíjate bien, pon atención, amado, porque eso es importante. Es la palabra de Dios que está dirigida a nuestra vida. Dice: estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que te llamó. O sea, Pablo estaba absorto, ¿verdad? Porque te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro evangelio, dice Pablo,
sino que hay algunos que te perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Palabras duras a los Gálatas, ¿verdad? El 8, mas si aún nosotros, estaba hablando Pablo de él junto con los que con él iban, o un ángel del cielo te anuncia un evangelio diferente del que te hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo. O sea, sea apartado para la destrucción. Eso es anatema, es una de sus definiciones. El 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, Pablo enfatizando la palabra que estaba diciendo. Si alguno te predica evangelio diferente del que has recibido, sea anatema, sea preparado para la destrucción, sea apartado, ¿verdad? Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Eso dice Pablo, bien enfático. O sea que debemos de tener el evangelio bien plantado en tu vida y en la mía. Dile al que está a tu lado, seamos gente de libro. Y me refiero a la Biblia, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, a la Biblia. Segundo principio, acuérdense, el 1 es la escritura. Segundo principio es la fe. Y este es el que vamos a desarrollar una parte hoy, porque no vamos a alcanzar a ver todo, porque quiero hacer varias cosas que el Señor puso en mi corazón. Y para no alargarnos tanto, vamos a ver una parte y después, dentro de 8 días, otra parte. Y quizás sea hasta 3 partes, porque la fe es muy importante, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que incrementar la fe en nuestro corazón. Así es que si dice la palabra que si te falta fe, que la pidas, ¿verdad? Que la pidas, que la pidamos. Entonces, podemos ahora arrancar con este fundamento para nosotros que va a ser de crecimiento y aprendizaje. Si tú todavía estás batallando en venir, en escuchar, en leer la Biblia, en hacer las cosas agradables a Dios, este es tu momento. Dile que está a tu lado. This is your time. En inglés, mija. This is your time. Pues nos estamos preparando porque vamos a ir a las naciones, ¿sí o no? Amén. Para que no haya ese choque de idiomas, ¿verdad? Entonces, crecimiento y aprendizaje, una forma de equiparnos para ser más eficaces, porque tú y yo somos eficaces, pero esta es otra forma de ser más eficaces. Y el segundo principio, como te dije, es la fe, pero más lejos de la explicación de Hebreos 11, porque si te digo ¿qué es la fe? Tú me vas a decir la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué tanto eso está arraigado a tu vida y a la mía? ¿Verdad? Entonces vamos a profundizar en esto y sin duda nos va a ayudar a entender mejor qué es la fe, qué es lo mejor para ejercitar con más de nuevo el conocimiento de nuestra fe. Va a ser un poquito, porque tienes tú, amado, que ir y buscar, ¿verdad? Ir y buscar estos temas de la fe, porque seguramente estamos ahí medio cojitos en fe, pero necesitamos apuntalarnos para crecer más en la fe y dejar, como decía en la mañana, que el Señor en Deuteronomio dice que los cojos no podían servirle, y tomándolo al día de hoy de los que no tienen buenos pasos, ¿verdad? Hablábamos también de los inestables, de los ciegos, o sea, de los que no tienen visión para un servicio a Dios, que tienen visión para todas las cosas y una visión excelente, pero se trata de las cosas de Dios y se les nubla la vista. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? Y este es el primer punto de la fe. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Verdad? Porque estamos diciendo, es que tenemos que agradar a Dios, pero ¿cómo le agrado? ¿Verdad? ¿Cómo le agrado? Nuestro fin, amado, el fin que tenemos tú y yo en esta vida y en la venidera, porque vamos hacia otra vida eterna, es complacer a Dios. Si tú y yo agradamos a Dios,
esto será de gran beneficio. Y esto es lo que más nos conviene hacer en nuestro propio bienestar temporal y eterno. Agradarle a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es agradar a Dios, ¿verdad? Debemos de aprender que muchas veces el agradar a Dios, fíjate, muchas veces cuando tú y yo tratamos de agradar a Dios, no nos va a traer mucha felicidad. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Pues sabemos, mira, que cuando tú empiezas a querer agradar a Dios, como ejemplo, y en tu familia o tus familiares empiezan a notar que tú quieres agradar a Dios de una forma diferente a lo que pensamos que es vivir, empiezan a decir, uy, este ya me lo cambiaron, o esta ya le lavaron el cerebro, ¿verdad? Y empieza a haber ese choque. Y entonces, ¿cómo podemos decir que agradar a Dios es eso? ¿Que se te ponga la gente en contra? Pues sí, porque al mismo Señor le pasó, ¿verdad? Al mismo Señor le pasó. Entonces no te extrañe que cuando tú empieces a agradar más a Dios, empiece a haber ese choque, ¿verdad? De poderes, un choque de poderes. A veces con nuestros propios hijos, o con nuestros padres, o con nuestros hermanos, esposos, esposas, cuando uno no está en Cristo y viene uno y le es revelada la palabra, y al otro, no, ya empiezas de religioso, de religiosa, aleluya, y ya te lavaron el cerebro. Sí, le vas a decir, a mí me lavaron el cerebro y todo el cuerpo, completito. Dile que está a tu lado, completito. Entonces, como te digo, mucha gente no va a estar de acuerdo, pero lo que sí debemos enfatizar es que si le agradamos a Dios, es porque Dios ya te aceptó como tu hijo, como su hijo. Ese es el primer punto que tú debes de pensar, y que yo debo de tener en cuenta también, que si le agrado a Dios es porque soy su hijo, ¿verdad? Y es porque Dios dijo, este es mi hijo, ¿verdad? Y nos escogió. Por eso ese gozo que hay en ti que no había antes, esas manifestaciones de amor que tú tienes ahora y que no había antes, ¿verdad? Es porque ya somos sus hijos. Esa es una parte, ¿verdad? De agradarle a Dios, ¿verdad? Que le agradamos por agradecimiento y por amor a Él. Tu corazón y el mío debe de reventar de felicidad porque ya eres su hijo y porque somos de su familia, ¿verdad? Somos de su familia. Entonces imagínate el tremendo sacrificio que Él hizo por ti y por mí. ¿Y cómo es que debemos de agradecerle? Pues con todo el corazón, ¿verdad? Porque ¿quién te ofrece vida eterna, como dice la palabra? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Solo Dios, ¿verdad? Por ahí el enemigo las ofrece, pero son para muerte y destrucción eterna. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? Yo del de Dios, ¿verdad? Yo del de Dios. Sinceramente, amado, esto es para tomarlo en cuenta. Y mucho, porque los tiempos son malos, dice la Escritura. Los tiempos son malos, ¿verdad? Entonces, podemos hacer lo que queramos, esforzarnos tanto como podamos, vivir de la manera más excelente que queramos, presentar los sacrificios que escojamos, distinguirnos como podamos en todo aquello que es honorable y de buen nombre. Pero tenemos que saber que nada de esto puede ser agradable a Dios mientras no tenga fe. Todo lo podemos hacer de forma excelente, pero sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradarle a Dios. Es imposible agradarle. Porque mira, cuando tú quieres que crezca un negocio o quieres crecer en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, tienes que tener fe de que eso va a suceder. Es bien fácil decir, pues yo sí tengo fe porque la palabra de Dios dice
que es la convicción de lo que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero tienes que practicar también esas palabras. No nada más se repiten como pericos, ¿verdad? Como Loreto, el que era el perico de mi papá, que repite por repetir. Entonces tú y yo, dile que está a tu lado, tú y yo no somos de los que repiten. Gálatas 1:9, vamos para allá, Gálatas 1:9. Entonces estamos viendo cómo puedo agradar a Dios. Acuérdate que todo lo que digas, si no tiene fe, se toma en cuenta también, ¿eh? Decía Rosy en la mañana, ¿no? En la clase que vimos del discipulado, que lo que sale de la boca es algo que se cumple, porque nuestra boca tiene poder. Entonces, si tú dices, ay, es que hoy no voy porque estoy recansado, pues ya vas a estar cansado todo el domingo, ¿verdad? Pues ¿a qué voy si ni sucede nada? Al contrario, pues ya está marcado eso como que se va a cumplir, ¿verdad? Porque a veces declaramos lo contrario que no debemos de creer creyéndolo. O sea, lo hacemos nuestro. La Biblia determina esa postura fe fingida. Fe fingida. Porque Pablo dice que habitaba en la abuela y la madre de Timoteo una fe no fingida. Una fe fingida es la que cree que Dios es Dios. Una fe fingida es la que cree que somos hijos de Dios, pero no nos sentimos como hijos de Dios. Entonces eso es importante. Así es. Es decir, que hay un concepto de fe, pero que no es que no es, esa es una fe fingida. Y Timoteo era su abuela Loida. Y Eunice su madre. Y Eunice su madre. Entonces vean, o sea, cómo de esas madres Timoteo fue lo que fue, ¿verdad? Timoteo fue lo que fue. Entonces, yo creo que ser una madre o una abuela de ese calibre, estás asegurando el futuro de tus nietos, ¿verdad? Y yo quiero que mis nietos sean influenciados por una fe firme, una fe que destruye fortalezas. Amén. Entonces Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno te predica evangelio diferente del que has recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Hay veces que queremos agradar más al pastor, o al profeta, o al apóstol, o a los artistas, que al mismo Dios, o al esposo, o a la esposa, o a los hijos, ¿verdad? Dice el 5, Gálatas 5:5. Gálatas 5:5, ahí atrás, adelantito de Gálatas 1. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es esto, amado? Yo espero con esperanza la venida de Cristo. Amén. Pero antes de que yo esté esperando con esperanza la venida de Cristo, yo tengo que propagar el Evangelio a los que más se pueda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que mucha gente no le conoce. Y también sabemos que si uno conocido, familiar, amigo, tío, tía, madre o padre se va sin Cristo, es terrible, terrible, ¿verdad? Y entonces dice aquí Pablo que ni la circuncisión vale algo, hablando de tradiciones. Es que yo me voy a ir en una distancia de 10 kilómetros de rodillas para agradarle a Dios. Eso no le agrada, ¿verdad? Es que yo voy a leer 30 capítulos diarios de la Biblia y no se ven reflejados en mi vida. Tampoco le agrada a Dios.
¿verdad? Sino la fe que obra por el amor. Tu fe tiene que obrar por el amor que tú tienes a Dios. Y si tu fe y mi fe obran con una visión de Dios, entonces esa fe y esas obras van a agradarle, ¿verdad? Van a agradarle a Dios. Amén. Entonces, vamos a resumir a donde vamos, a lo que llevamos ahorita. Podemos resumir entonces que sin fe es imposible agradarle. Mira, pues creer que Dios existe es solo el comienzo. Porque como sabemos, aún los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura. Entonces, no solamente decir, bueno, es que yo sí creo en Dios. Pero lo que estamos reflejando dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, los demonios hacen lo mismo porque ellos creen, porque le conocen. Ellos conocen a Dios, quizá mejor que tú y yo. Y lo obedecen. Lo obedecen también. ¿Por qué no le vamos a obedecer nosotros? Entonces, un principio es creer, agradarle creyendo que Él existe, ¿verdad? Y entonces para nosotros no sería fe que tuviéramos un simple conocimiento de su existencia. Porque si tú preguntas, haces una encuesta, ¿crees en Dios? No, sí creo en Dios. Pero la verdad es que queda hasta ahí una creencia de Dios, ¿verdad? Falsa, hueca. Y en la Escritura Dios enfatiza que el que quiere una relación, que Él quiere una relación personal y dinámica. Que nosotros le conozcamos, pero no solamente que le conozcas de tu boca, ¿verdad? No quiere que le conozcamos únicamente por boca. Así yo conozco a Dios y no se ve en tu vida y en la mía reflejado que le conocemos, sino que tengamos una relación personal y dinámica. Yo creo en Dios y yo sé que si impongo mi mano en alguien, los demonios se someten en el nombre de Jesús. Yo creo que si voy y oro por alguien, esa enfermedad se detiene en el nombre de Jesús. Pero a veces queremos orar por alguien por una enfermedad y decimos, híjole, si no sana, hijo, voy a quedar mal. Pues si no eres tú el que lo va a sanar, Dios a través de ti. Amén. Y debes de creer, y debemos de creer que cuando tú pones manos, Él va a hacer un milagro. Amén. Amén. Gloria a Dios, amado, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como resultado de esto, ¿qué va a pasar cuando hay una relación personal y dinámica de Dios en tu vida? Todo lo que tú pidas te va a ser hecho por beneficio y que vivamos cómodamente en esta tierra. Dios no está peleado con la riqueza que tú puedas tener, pero que esa riqueza, como ya vimos en domingos anteriores, no tiene que invadir tu corazón, ni el mío, ni que sea una prioridad. Pero tú sí puedes manejar el tiempo en tu empresa. Tú puedes decir, en el nombre de Jesús, hoy voy a vender más que ayer. Hoy voy a vender más que toda la semana. ¿Verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Hoy sé que mis hijos van a ser transformados más de lo que han sido transformados en días pasados. Hoy amén, gloria a Dios. Hoy mi salud va a ser mejor que la de la semana pasada. Y si tú declaras eso con fe, con certeza, personalmente y dinámicamente, se tiene que hacer, porque no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Dios por ti. Amén. Gloria a Dios, amado. ¿Verdad? No hay imposibles para Dios, y lo dice su palabra. Y de esta forma, como dice la Escritura, le vas a agradar. Le vamos a agradar, ¿verdad? Doy estos pasos, Señor. Doy estos pasos que quieres que dé hoy. ¿Qué opinas? Decía Rosy. Diario estoy pidiendo por esto y por esto. Y el Señor sabe. Pero yo diario pido, ¿verdad?
como el juez justo, que es nuestro Dios. Amén. Entonces, le buscaremos con más sinceridad. Fíjate, no estoy diciendo que no le busques, porque yo sé que le buscas, pero le buscaremos con más sinceridad, porque le vamos a buscar intensamente y le vamos a hallar. Y el resultado de esta búsqueda será que seremos premiados con la presencia íntima de Dios. Es tan precioso, amado, que cosas tan pequeñas que Dios te habla cuando quiere que las hagas o que no las hagas, sean cosas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que es precioso cuando Él te dice: cuidado, hijo, no hagas eso, hoy no lo hagas. Señor, está bien, pero acuérdense cómo tiene que estar tu oído: afinado, dice mi hermana Vicky. Con wifi prendido. Con el wifi prendido. En todo, no lo apaguemos para ahorrarme datos. Si se gasta, que se gaste, porque Dios me va a dar para más tiempo aire. Amén. Entonces, no pagar el Espíritu Santo. Sería no pagar el Espíritu Santo. para el Espíritu Santo. Con nuestras acciones, con nuestros pecados. Y sabes, añadiendo esto que dice mi hermanita Rosis, es tan precioso porque Dios no te va a dejar en visto. Así es. Ya lo leí y no me contesta. Eso es terrible. Grosero. Y grosero aparte. Dios siempre te va a contestar. Él no es como nosotros, que luego le conteste, y pasan 5 años y no contesta. Es que no he tenido tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo si el celular, como dice el comercial, casi es parte de tu vida? ¿Verdad? Entonces, amado, para poder agradar a Dios, dice la Escritura que tenemos que tener fe. Y me gusta ser repetitivo para que el concepto quede bien grabado en nuestras mentes, ¿verdad? Yo no sé si es una técnica esto, pero a mí me agrada siempre hacer esto: estar duro y duro, ¿verdad? Duro y duro. Entonces, tenemos que tener fe en Él para poder agradarle. Y entonces, para que podamos accionar en fe, le agradamos, accionamos en fe, tenemos que saber bien qué es fe, ¿verdad? ¿Qué es fe entonces? Y yo descubrí algo bien padre. ¿De qué se compone la fe? ¿De qué se compone? Porque hablamos de fe, hablamos de agradarle, de poder agradarle, pero ¿de qué se compone la fe? ¿Verdad? ¿De qué se compone? Entonces, estamos estudiando, amado, número 1, cómo agradar a Dios. Número 2, ¿qué es fe? Que es el que vamos a ver ahorita. Y la fe se compone de 3 elementos. 3 elementos. Debe de haber más. Yo me voy a enfocar en solo 3. Y vamos a ver, yo creo que uno, que es conocimiento hoy. Vamos a ver después el segundo, que es aceptación en creer que es verdad lo que estoy declarando por fe. Y el tercero, lo que se llama confianza en la verdad. Son 3 cosas que son para mí muy importantes, que podemos ejercitarlas y con eso crecer nuestra fe, ¿verdad? Porque tenemos a un Dios cerca de nosotros que nos está escuchando y que tenemos que creer primero, tenemos que tener conocimiento en Él. Por eso el primer cimiento o el primer principio es la Escritura, porque de allí nosotros le vamos a conocer más a profundidad. Y entonces, amado, antes de empezar con este punto, te insto a que diario leas por lo menos 2 capítulos de la Biblia, porque te aseguro que cuando hables con alguien o tú estés en una circunstancia, lo que tienes en el depósito, que es tu corazón, va a salir. Tienes una preocupación, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Le voy a decir a mi palanca que me eche la mano. Es que mi primo trabaja en gobernación y así me contesta. ¿Ya ven cómo desviamos? Dependencia de hombre. Exacto. A que nuestra fe tenga un argumento humano y un desarrollo en las cosas del hombre. No estoy diciendo que no te ayuden, pero primero tenemos que orar, porque seguramente Dios te va a decir: háblale a tu primo, porque yo ya puse en él que te ayude. ¿Verdad? ¡Qué diferente! ¿Verdad?
Y entonces, amado, nuestro primer pensamiento es: Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Entonces, conocimiento. Segundo, aceptación en creer que es verdad lo que Él dice en su palabra. Y tercero, lo que se llama confianza en esa verdad. Amén. Entonces, unificando estas tres ideas, podemos decir: apropiarse del conocimiento. Voy a hacer mío el conocimiento. Voy a ser un hombre o una mujer del libro, del conocimiento de Dios, al cual le damos nuestra aceptación de que sabemos que es verdad. Cuando yo leo su palabra, inmediatamente sé lo que creo y sé lo que allí dice es verdad. Y eso lo voy a hacer parte de mi vida. Y lo hacemos nuestro al confiar en Él. Esto nadie me lo quita, porque yo sé que es verdad. ¿Verdad? Si Él dice que puedo ser libre, soy libre. ¿Verdad? Veíamos la semana pasada el texto que dice: y serás verdaderamente libre. Y ese me gustaba mucho, porque les contaba que ya hasta en mi cuarto lo tenía yo en una calcomanía cuando era soltero, porque decía: qué padre se oye eso, que voy a ser verdaderamente libre. Pero nadie me enseñó el contexto de ese versículo que dice que primero tengo que conocerle, hacer lo que Él dice, andar en sus caminos, y entonces seré verdaderamente libre. Y Él ya no me gustó. Sí me gustó, amados, por eso estoy aquí parado, ¿verdad? Y entonces siempre tenemos que leer el contexto, ¿verdad? Uno, conocimiento. Tú y yo no podemos crecer en lo que no conocemos, sea correcto o sea incorrecto, ¿verdad? Esto es algo real y lógico, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate, y esto es bien cierto. Por eso, Itzelita, doy tamborazos. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Más tamborazos como los tuyos, así de bonitos. Es que ya quisiera yo dar esos tamborazos. Un día os voy a dar cosas, me vas a decir: paz, échame la mano. Yo espero te estoy formado, amados, porque no me llama Itzel para tocar. Eso es fe, pastor. Eso es fe, un día. Mira, si tú y yo nunca hemos escuchado o estudiado nada acerca de un instrumento musical en toda nuestra vida, y tampoco lo conocemos, ¿verdad? Ni tenemos uno, no podremos saber siquiera qué sonido emite. Y menos si de repente nos dicen que ejecutemos ciertas notas en él. Les voy a poner, o escogemos al azar, y de aquí saco una flauta transversa y le voy a decir: ejecuta el himno a la alegría. Pues como principio, ¿cómo le soplo? No podemos, porque no le conocemos y no hemos estudiado las notas, cómo se ejecutan en ese instrumento musical, ¿verdad? Pero vamos a reforzar también esta enseñanza con una pequeña historia que estaba ahí, pero la modifiqué un poquito. Pero antes, déjenme tomar café. Es una pequeña historia, e imagínatela. Siempre a mí me gustaba cuando nos contaban historias en la primaria o en la secundaria. Me gustaba volar, como si yo estuviera ahí. Así es bien padre, en 3D. Esta historia es acerca de un minero. ¿Qué clase de fe tenían estos dos mineros? ¿Verdad? Yo sé que esa clase de fe aquí no hay, aquí no existe. Por si te llegas a encontrar a alguien, pues ya sabes qué historia contarle, ¿verdad? Dile que está a tu lado: aquí no hay. En una mina de carbón se encontraban trabajando dos mineros. Uno de ellos le preguntó al otro que él en qué creía.
refiriendo la pregunta hacia Dios. Le dijo: ¿en qué crees tú? El segundo responde, fíjate: yo creo en lo que cree la iglesia. Y el primero dice, le contesta, no le dice: pues ¿cómo que lo que cree la iglesia? ¿Y qué es lo que cree la iglesia? Le dice el minero que le preguntó. Y el minero interrogado responde: la iglesia cree lo que yo creo. Y ya un poco desconcertado, el primer minero, recargándose en su pico, le asevera: te ruego que me digas, ¿qué cree la iglesia y tú? ¿Qué cree la iglesia y tú? Y respondiendo sin sentido, concluye el interrogatorio, el interrogado, y le dice: pues los dos creemos lo mismo. O sea, no saben ni qué creen, pero creen que creen, porque no creen en nada, ¿verdad? Entonces, amado, este hombre no podía saber lo que no conocía, ¿verdad? Y él no podía decirlo. Es inútil que una persona afirme: soy creyente, y sin embargo no sepa en qué cree, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en Romanos 10:14. Vamos para allá porque sí quiero que lo leas conmigo. Romanos 10:14. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de esto? Romanos 10:14. Acuérdate que estamos hablando de la fe. El primer principio es el conocimiento en la escritura. El segundo principio es la fe. Y estamos desglosando cómo se compone la fe. Romanos 10:14. Romanos 10:14. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí vemos una cadena de ignorancia, ¿verdad? En el sentido de que no hay quien escuche, quien vaya y quien predique, ¿verdad? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos pies hermosos hay aquí? Amén. El 16: mas no todos obedecieron al evangelio. Yo no quiero ser de esos, yo quiero ser de los que obedecen. Amén. Dice, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí vemos un cimiento. Y el segundo, que es la fe. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea que no hay pretexto para que digan: es que no he oído. Dice Pablo arriba que todos decidieron no obedecer el evangelio. Dice: algunos no decidieron obedecer. ¿Y cuántas veces en nuestra vida pasada nos hablaron del evangelio y no obedecimos? Ay, no, pues hoy no, pues hay así, ¿verdad? Habíamos escuchado, pero no habíamos actuado. Y ahora tú escuchaste y actuaste, por eso estás aquí. Amén. Y mira lo que dice la versión internacional, la nueva versión internacional, el 17 y el 18 de Romanos. Dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Cómo es que tú quieres tener, y yo cómo quiero tener fe si no escuchamos el mensaje? ¿Verdad? Yo no digo que todas las prédicas que escuchamos en YouTube o en Enlace, porque hay muchísimo, no digo que todas no son correctas, pero digo que tú vas a tener discernimiento cuando tú hagas de parte de tu vida la escritura.
porque vas a poder discernir: esto que está diciendo no me cuadra, esto que está haciendo es exagerado, eso no, porque el Espíritu Santo te va a estar alertando, depende de lo que tú hayas leído en la semana. Yo me pregunto si tú estás bajo una autoridad en tu trabajo y si te ponen a desarrollar ciertas cosas y no lo haces, cuando llegues delante de tu jefe te va a decir: a ver, expon lo que tú tienes. Tuviste que haber estudiado la semana pasada, compártenos tus ideas y tus proyectos. Ay, es que, híjole, me quedé dormido. Ok. No hay quincena. Qué injusticia. ¿Verdad? Delante de Dios vamos a llegar y va a pasar. Acuérdense del ángel con el lanzallamas, ¿verdad? Heno, madera y hojarasca, oro, plata y piedras preciosas. Ese va a ser como cuando el jefe nos pregunta: ¿qué hubo con tus ventas? ¿Por qué no has vendido? Es que no conocí el producto. Pues te di un manual, ¿por qué no lo viste? Ay, es que no me dio tiempo. Es que como no tiene muñequitos, pues no lo leí. Ay, es que el video duraba 1 hora. Yo quiero videos de 7 minutos, rápido como este tiempo. ¿Qué se aprovecha? ¿Verdad? Entonces, amado, el fundamento que debemos de tener es la palabra de Dios. Junto con la palabra de Dios viene la fe, ¿verdad? Juan 5:39 dice bien claro: escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ves lo importante que es leer la Biblia? Que la misma Biblia da testimonio del Dios en el que crees tú y en el que creo yo. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, es el mismo Cristo hecho ahí logos, o sea, letra. Cuando tú lees, estás introduciendo la fe misma que tiene Dios y que Cristo tiene a tu corazón. Entonces, ¿por qué negarnos a tener un tiempo con Dios basado en la Escritura si sabemos que ahí está la respuesta de toda la vida? ¿Verdad? Porque aquí dice escudriña. Acuérdense que escudriñar en una de sus definiciones es ir profundamente. Y yo les ponía el ejemplo del mar allá de Cancún, que te metes y está transparente. Pero no hay que conformarnos nada más con la orilla, ¿verdad? Meterte a los arrecifes es meterte profundizar a donde está todo lo precioso. Así es con la Escritura. Si ya entré, ya me sumergí, pues voy más adentro, porque sé que ahí voy a encontrar más tesoros que me van a ayudar en mi vida. Y voy a dejar de estar pensando que si el compadre me ayuda, el compita que tengo ahí en el gobierno, ese sí me va a echar la mano, y pues ya como está acá, pues ya te ve, no, ni siquiera sé quién eres. Pero Dios, estando en la altura que está, jamás va a desecharnos, porque dice: ven, acércate, pídeme, conóceme, porque yo voy a hacer mucho contigo. Amén. Dice el 40: y no quieres venir a mí para que tengas vida. Hijo, eso sí que, híjole, no, está tremendo. Porque a mí me pide un compromiso: escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, ¿verdad? Y esa escudriñar y la vida eterna van a dar testimonio del mismo Dios a mi vida. Y si yo hago eso, yo sé que voy a tener vida. Pero hay gente que aún le presentan la Escritura, saben que hay vida, pero como dice el 40, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo quiero ver a un enfermo en un hospital que le dice: mira, si
Si te tomas esto, vas a tener vida. Con esto te vas a salvar. Yo quiero ver que los familiares o ese mismo enfermo digan: ay, no, es que está re caro, o pues ya no vale la pena. Y que los familiares digan: no, pues ¿para qué se lo das? Ya, mejor que se muera. Tremendo. Pues así, amados, muchos están al borde, no digo que tú, pero están al borde del precipicio, y aún les presentamos el evangelio y dicen: no lo necesito. Sopas, perico. No se acercan a mí, que les voy a dar vida eterna. Literalmente arrancados del precipicio para que no mueran. Entonces, amados, resumiendo esto, la parte de la fe que se alimenta del conocimiento es: debemos de escudriñar y de leer su palabra. De esta viene el conocimiento, y por el conocimiento viene la fe, y por la fe viene la salvación. Y acuérdate que salvación no nada más es decir: ya tengo a Cristo y soy salvo. La salvación incluye sanidad, una vida amparada por Dios, una vida que tú dices: yo estoy seguro, como les decía hace rato, que si yo oro por mi hijo, aunque sea un cabeza de alcornoque, Dios va a obrar en él. Y que las rodillas te sangren no como sacrificio, sino por el tiempo que pasamos en comunión con él. Y no esperar que llegue el psiquiatra o el psicólogo, que no es malo tampoco, a que nos diga cómo debemos de actuar con nuestros hijos o con uno mismo. Es que ya la depresión me agarró y mejor voy a ir con un psiquiatra. Está bien, pero porque antes ya leíste la escritura y Dios te dio una indicación, y vamos ciertos y seguros que es el camino, ¿verdad? Y entonces viene la salvación, y todo esto combinado produce activación. Esto combinado va a resultar en activar tu vida y la mía, ¿verdad? Conocimiento, escudriño las escrituras, profundizo en su palabra, y esto va a incrementar mi fe y mi salvación, y además voy a activarme. ¿Se acuerdan? El coche de lujo, el más caro que tengas, una camioneta Range Rover, pero si no le echas a andar y pisas el acelerador, va a ser igual que mi bocho, igualito, que no avanzaba, pero ya avanza. Aunque sea el coche más caro, si no lo echas a andar y aceleras, bueno, ya es con botón, ¿verdad? Ya nadie dijo: ay, el pastor. No es cierto, pero ya es con botón. Entonces, si no le apretamos el botón de start, pues no va a avanzar, no va a encender, y no va a avanzar si no pisamos el acelerador. Es lo mismo cuando una persona escudriña las escrituras, se mete en ellas y no acciona. Es lo mismo, lleno de conocimiento, embotado de conocimiento, pero no avanza, ¿verdad? Entonces hay que poner en práctica lo que aprendemos. Dile al que está a tu lado: practiquemos. Prácticas profesionales. A mí me emocionaba mucho cuando en la prepa me dijeron: ya vas a empezar a hacer tus prácticas profesionales. Yo decía: ¡uy, qué padre! Voy a poner en práctica lo que aprendí, ¿verdad? Esa misma emoción que yo sé que tú la has sentido en algún aspecto de tu vida, tómala y aférrate a que sea cuando digas: voy a practicar el evangelio, voy a conocerle la Biblia,
Y en segundo lugar, se va a incrementar mi fe. Son dos principios y le vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana, no te lo pierdas, vamos a ver aceptación en creer que lo que acabamos de ver es verdad. Ese es el punto B. Vimos el A, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a dejar aquí para que medites, para que estudies y para que puedas tú tener un mayor crecimiento. Que ese es el verdadero motivo del ansia de mi corazón que estés en este lugar. Por eso cuando así faltas un domingo, ahí está el pastor en la tarde con su celular, ¿verdad, Naye? Y los que les he mandado un mensaje, no porque falten, así mucho, pero ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Porque ¿qué trabajo es entonces? Que, ay, no, pues ya ni modo. Ay, cuando quiera que venga. Son irresponsabilidades, ¿no? Y Dios me va a decir, ¿por qué no les hablaste? Cuando pasen el ángel con el lanzafuego, quiero que quede más oro, plata y piedras preciosas. Que no, madera y hojarasca, porque eso se va a quemar. Entonces, amado, quiero orar en esta mañana por Dora. Si es que ven ahorita, vamos a orar. Y ya después de que oremos, vamos a tener la cena del Señor. Entonces, la costumbre era que si tú no estabas bien con Dios, no podías tú tomar la cena del Señor. Pero, ¿cuándo la vamos a tomar si siempre estamos mal? Así es que ponte a cuentas, dile, Señor, ¿sabes qué tengo esto? Lo entrego y se acabó. Dios me puso en el corazón de ahorita poner toda mi fe en que tú seas completamente libre. Completamente libre, porque eres libre de algunas cosas. Pero todavía hay ciertas cosas que dices, esto me está estorbando, y en esta mañana vas a ser libre. Vamos a poner en práctica eso de creer en la fe. Así es que le voy a pedir a mi esposa y a la hermana Rosy que vengan y que me ayuden. Una, ponerle la mano en el vientre y la otra en la cabeza. La que quiera y escoge el vientre o la cabeza. Porque vamos a orar en esta mañana para que seas completamente libre, Dora. Amén. Yo sé que el Espíritu está quebrantándola ya, ¿verdad? No son las palabras del pastor, no. Es lo que Dios hace a través de su palabra. Entonces vamos a orar con toda la fe que ustedes tienen y que tengo yo y que todos tienen, porque vamos a estar orando todos por ella, para que el Señor haga una obra completa en su vida. Fallas va a seguir teniendo Dorita, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Pecados va a seguir teniendo Dorita, pero acuérdense que tenemos la responsabilidad de ir delante de Dios y decir, Señor, te entrego este pecado que hoy tuve, Señor. Con esa sinceridad. Amén. Si es que vamos a orar. Dorita, levanta tus manos. Levanta tus manos. ¿Por qué? Porque el Señor ve las manos y Él dice, esas manos están limpias. Amén. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, creemos lo que dice tu palabra, que imponiendo manos, Señor, sanaríamos enfermos, Señor. Y que imponiendo manos, Señor, también expulsaríamos demonios, Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, como autoridad en este lugar, en el nombre de Jesús, y junto con todos mis hermanos, Señor, en la autoridad que tú nos has dado en el Espíritu Santo, en esta hora no eres libre en el nombre de Jesús. Cualquier opresión, Señor, en esta hora sale en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, porque sabemos que esto es cierto, porque así lo dice tu palabra, Señor. No necesitamos hacer un espectáculo, Señor. No necesitamos, Señor, traer al mejor liberador del mundo, porque el mejor liberador del mundo eres tu Espíritu Santo. Y en esta hora, como fuego que consume, Señor, desde la cabeza de Dora hasta la punta de sus pies, declaro libertad. Libertad en el nombre de Jesús, Señor. Porque sabemos, Señor, que ella ha sido comprada por precio de sangre. Porque tú moriste en la cruz del Calvario por ella, Señor. Y todo lo que pueda ser un ataque hacia ella de demonios o de entes, Señor, ya fue expuesta en la cruz del Calvario y avergonzado, Señor. Fueron avergonzados en la cruz.
Gracias, Señor, porque sé que este fuego que se siente, Señor, es el fuego de tu Espíritu y es el fuego que trae libertad. Porque tu palabra dice, Señor, que si seguimos leyendo tu palabra, que si te seguimos, que si hacemos lo que tú dices, seremos verdaderamente libres. Y en este lugar hacemos lo que tú dices, Señor, y seremos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora tú declara ahora que eres libre. Con un grito, como tú puedas. Pero dile, soy libre. Fuerte, soy libre. Soy libre. Soy verdaderamente libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Den un abrazo a Dorita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, levanta esa oración. Maravilloso Jesús, con todo tu corazón. milagroso Señor, Dile, llena este lugar de tu presencia, es extender tu poder a los que estamos aquí. dile, Creo en ti, Jesús, sí, Señor. y lo que harás en mí. Dile, Señor, el Señor va a soltar dones en esta tarde. Dile, ¿cuál es mi don, Señor? Dámelo. Levanta tus manos y pídelo. Dile, yo quiero mi don. Quiero mi don, Señor. Dile, quiero mi don, porque Él me lo está dando en esta tarde. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Dile, precioso Hijo de Dios. otra vez. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dios está soltando sanidades. Dios está soltando profecía. Dios está soltando conocimientos. El Señor me dice que de aquí va a salir gente que ame su palabra más profundamente. Que la punta de su lengua va a estar repleta de su palabra. Y aún cuando tú hables una palabra, esas personas van a ser libres. En el nombre de Jesús. Y aún cuando tú pongas manos, va a haber sanidad de enfermos. Porque tú estás siendo preparado para creer y ejercitarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, dile por última vez. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, gracias. Dale gracias por lo que recibiste. Y dile que vas a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. 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 Hijo de Dios. Mientras sigues cantando, vamos a repartir los elementos para la cena. ¿Qué es esto, amado? Aquí vas a aplicar la fe. Porque
Porque dice su palabra que estos elementos pueden traer sanidad a tu vida. Por eso el Señor Jesús la instituyó. Así es que si tienes algún dolor, si tú sabes que necesitas limpiar tu corazón, este es el momento. Este es el momento. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede cambiar ese corazón para que seas ese transporte de su palabra, ese portador de bendición. Así es que vamos a creer lo que dice su palabra. Por eso el Señor lo dejó como una práctica que tenemos que hacer hasta que Él venga. Y no es cada mes o cada año, cada fin de año. No es así. No es así. Este es un arma poderosa que avergüenza al enemigo. Y que lo vamos a seguir avergonzando como lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. No tengas temor en recordarle al enemigo eso. Tú ya fuiste avergonzado en la cruz. Así es que, creyéndolo y estudiando su palabra, esto se va a hacer más firme en tu vida. Porque acuérdense del instrumento musical. Si no lo conocemos, no lo vamos a ejecutar. Porque no hay conocimiento. ¿Verdad? Acá un pancito, por favor. Sí, tráete el micro. Yo solamente quiero aportar algo con respecto de esto que hoy tenemos nosotros en la mano. Dice la palabra de Dios que el jugo representa la sangre de Jesús derramada en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Representa. La sangre entonces representa vida. Y es lo que puede limpiarnos, es lo único que puede limpiarnos de cualquier tipo de pecado, de cualquier raíz de iniquidad. Entonces, al usted beber este jugo, usted va a saber que simbólicamente está representada la sangre de Cristo, pero espiritualmente usted va a traer a manifestación todo lo que la sangre de Cristo puede hacer. Amén. Y el pan es el símbolo del cuerpo de Cristo quebrantado, molido, dolido por cada una de nuestras enfermedades. Así es que si usted está padeciendo de algún tipo de enfermedad física, de algún tipo de enfermedad emocional o aún espiritual, el pan es la respuesta. Así es. ¿Ven? Y esto se hace por la fe. Amén. Por la fe. Amén. Y hoy al inicio decretábamos fe. Y la fe es creer que lo que Dios ha hablado es verdadero y es suficiente. Amén. Para proveernos de lo que nosotros estemos necesitando hoy. Amén. Sangre limpia. Sangre hace fluir la vida misma de Jesús en nosotros. Pan ofrece sanidad, ofrece restauración y regeneración en esas áreas del cuerpo que nosotros podamos tener afectadas o del alma. Amén. Así es que cierre sus ojos y póngase a cuentas con el Señor y dígale: Señor, dame un corazón que te tema, que te ame tan profundamente, Señor, que pueda irrumpir, Señor, en cualquier atmósfera de oscuridad, Señor, y disiparla. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, te pido que me perdones por mis pecados, por pecados de pensamiento, por pecados, Señor, que han salido por mi boca, por pecados, Señor, que he efectuado con mi cuerpo, Señor. Perdóname, límpiame. Y aquí estoy, Señor, reconociendo que ha sido quebrantado, Señor, en la cruz del Calvario hace 2000 años o más, Padre, y que ese sacrificio ha sido perfecto, único y suficiente para mi paz, para mi bienestar, para mi libertad, para mi sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy por la fe, Señor, tomo este vino y tomo este pan, declarando que es suficiente para proveerme, Señor, lo que
Señor, en esta hora, la bendición, Señor, de tu obra en la cruz del Calvario, Señor, al ser tu cuerpo quebrantado, Señor, por cada una, Señor, de mis dolencias. En esta hora, Señor, tomamos el pan por la fe, creyendo que a través de tu cuerpo, Señor, herido, nosotros, Señor, hemos sido curados. En el nombre poderoso de Jesús, coma el pan y declare que toda enfermedad física, que toda enfermedad emocional es sanada. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Coma el pan con fe. Sí, Señor. Creo en ti, Jesús. Sí, Señor. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre. Ahora tome su copa de vino Sí, Señor. y vea por la fe esa sangre de Jesús, Amén. sangre tibia, sangre que aporta vida, vida eterna, vida de paz, Porque tu vida sangre de está viva, gracia, Señor. vida de favor Tu para con sangre Dios. muerta. Y declare que usted es limpio Soy de limpio. toda iniquidad, Toda de iniquidad. toda raíz de pecado Toda raíz de pecado que lo alejaba del Señor. que me alejaba de Y ti, que hoy Señor. esta sangre Y que hoy esta sangre cubre, limpia, limpia, desarraiga desarraiga la obra de pecado. la obra del En pecado. el nombre de Jesús. Yo declaro, di también, mi identidad en Cristo, porque no hay otra identidad de la que el Señor me dio. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos esta copa, Señor, en tu nombre. Sí, Señor. La bebemos por la fe y recibimos, Señor, por gracia, lo que a través de ella, Señor, nos aportas. En el nombre poderoso de Jesús. Beba la sangre del Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando nosotros por la fe activamos la verdad de Dios, cosas poderosas suceden. Así es. Cosas poderosas suceden. Así es que prepárese para experimentar personalmente victorias. Gloria a Dios. Victorias en su vida. Gloria a En Dios. diferentes áreas que Amén, habían sido amén. limitadas. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Amén. Levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Dile gracias. Levanta tus manos. En su vida. Sí, Señor. Gracias, dígale por lo que usted sabe que ha Gracias. recibido por la fe el día de Gracias, hoy Señor. sobre cada una de sus necesidades. Sí, Señor. En el Gracias. nombre poderoso de En el Jesús. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Así dile. Y vamos a orar. Gracias, Señor. Sé lo que